todos, bienvenidos a nuestro video, donde exploraremos la vida y la sensibilidad social de uno de los escritores más importantes de la literatura peruana. Así es, les hablo de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892, en una familia humilde. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, soñaban con que César se hiciera sacerdote, pero él eligió la literatura. Sin embargo, la calidez, el dolor y la unión familiar que vivió en su hogar se convirtieron en temas centrales de su obra. César Vallejo es dueño de una poesía que surgió de la necesidad de expresar el sufrimiento humano y la injusticia social con una voz totalmente nueva. Aunque a veces compleja, su obra siempre te habla de lo que significa ser persona y sobre el sentir de los demás. Sin embargo, Vallejo no solo escribió poesía, sino también cuento. Una obra de ellas, Paco Yunque, obra que nació en 1931 en Madrid, España, en un momento en que César Vallejo estaba muy comprometido con las ideas sociales y el marxismo. Vallejo usa su propia experiencia como profesor de primaria en el Perú para darle un tono más vivencial y real. El cuento representa al niño pobre, Paco, oprimido por el niño rico, Humberto, con la complicidad silenciosa de la autoridad, representada por el profesor. Paco Yunque es una denuncia atemporal. Nos dice que la desigualdad corrompe instituciones y que la verdadera injusticia ocurre cuando aquellos con poder no solo abusan, sino que son protegidos por esta sociedad. Bueno, en esta obra, el escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, mediante el cuento Paco Yunque, denuncia toda la injusticia, la desigualdad económica, el racismo y la discriminación y el abuso del poder entre ricos y pobres, usando la escuela como microscopio de la sociedad peruana para mostrar cómo la justicia se aprende desde la infancia, reflejando así una crítica de sistemas capitalistas y la complicidad institucional. César Vallejo, como escritor, mediante este cuento de Paco Yunque, da a conocer y denuncia el abuso de la clase social, la injusticia institucional, la explotación capitalista, el aprendizaje de la justicia. En total, el resumen general, César Vallejo quería mostrar al Perú cómo la estructura social de su época perpetuaba la desigualdad y el abuso que reciben los pobres de los ricos, haciendo del cuento una poderosa denuncia de las heridas que dejan las diferencias de clases en el alma infantil y en la sociedad. Teniendo una participación activa con los padres, considerando que la educación viene de casa, inculcando a los niños y niñas que respeto e igualdad, rechazando todo acto de abuso de poder y humillación a las personas vulnerables. Paco Yunque se escribió hace muchísimos años y el mensaje que trae es que las nuevas generaciones no deben de copiar en nada de lo que sufrió el principal personaje, Paco Yunque, en la historia de César Vallejo. Eso es lo que la educación debería plasmar en los centros educativos y dar un mensaje revolucionario al
momento histórico que se vive en la actualidad, en donde la tecnología y todos esos instrumentos que nos permiten vivir mejor, permitan también aplicarlo a los niños y jóvenes de nuestra nación. Es todo. Lo que vive Paco en el cuento sigue ocurriendo hoy en muchas escuelas, porque aún existen situaciones donde algunos estudiantes son excluidos, ignorados o tratados de manera injusta por sus compañeros o incluso por algunos adultos. Aunque ahora hay más normas y campañas para promover el respeto, todavía aparecen casos de burlas, discriminación o faltas de apoyo, especialmente a quienes son diferentes o vulnerables. Esto muestra que, al igual que en la historia de Paco, todavía necesitamos trabajar en empatía, diálogo y cuidado entre todos, para que la escuela sea un espacio realmente seguro y justo. El cuento Coyunque, la desigualdad económica actual sigue vigente, ya que en el pasado se vive la desigualdad económicamente, depende del estatus, como se vive en la actualidad, que si tu estatus es alto, prácticamente pisotean al que es estatus bajo, al que no tiene económico. Ya, en mi opinión sería que en el cuento, como dice, en la actualidad todo sigue igual, no ha cambiado nada, hasta se podrá decir que es peor. Y con esto llegamos al final del video, esperando que este cuento les inspire y les ayude a reflexionar sobre las vivencias humanas en la actualidad. Además, les ayude a buscar más libros del autor. Más allá de Paco Yunque, la obra de César Vallejo es un grito por la humanidad que sigue resonando y resuena aún más a lo largo de toda su literatura, la cual traspasa fronteras. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.